La noche caía lenta sobre el desierto y el rancho de Mateo parecía hundirse en la quietud. El viento apenas movía las ramas secas y el cielo, lleno de estrellas, brillaba como si vigilara cada rincón del valle. Mateo había terminado su jornada. Había alimentado a los caballos, revisado el corral y cerrado las ventanas para mantener fuera el frío nocturno. Todo apuntaba a una noche más, tranquila y sin sorpresas. Pero el destino tenía otros planes para él, planes que cambiarían su vida para siempre. Mientras calentaba un poco de café, escuchó algo que no encajaba con la calma habitual: 3 golpes suaves, seguidos de un silencio inquietante. Mateo levantó la mirada. Su rancho estaba lejos del pueblo y nadie solía visitar su casa a esas horas. Por un momento pensó que sería el viento, pero los golpes se repitieron. Esta vez un poco más firmes. Su instinto le dijo que debía prepararse. Tomó una lámpara y avanzó hacia la puerta con cautela. Cuando abrió, lo primero que notó fue la oscuridad profunda detrás de las figuras que se presentaban frente a él. 5 siluetas envueltas en mantos oscuros, inmóviles, como si el desierto las hubiera tallado en piedra. Mateo dio un paso atrás, sorprendido. Su corazón golpeaba fuerte. Eran 5 mujeres apaches, todas con semblantes serios, ojos atentos y rostros marcados por el cansancio y el dolor. Él reconoció de inmediato los símbolos bordados en sus ropas. Pertenecían a una de las tribus que vivían más allá de las colinas. Una tribu que él mismo había ayudado años atrás en una disputa por tierras. La mujer, que estaba al frente, dio un paso hacia la luz de la lámpara. Su voz era tranquila, aunque cargada de una tristeza que se sentía incluso en el aire. Somos viudas, dijo, nuestros esposos murieron defendiendo lo que quedaba de nuestra tierra. Y la tradición nos obliga a buscar refugio temporal en casa del hombre que una vez honró a nuestra gente. Ese hombre eres tú. Mateo no supo qué decir al principio. Había escuchado historias sobre la antigua costumbre Apache, cuando un hombre demostraba un acto de honor hacia la tribu. Las viudas de los guerreros podían acudir a él si algún día se encontraban sin protección, pero jamás imaginó que algo así lo alcanzaría, y mucho menos en medio de la noche. Las mujeres no lloraban. Sus rostros eran serenos, pero había un peso detrás de sus miradas, como si llevaran en el alma todo el dolor de la guerra reciente. Mateo respiró hondo. Sabía que ofrecerles refugio podría traerle problemas. Los vecinos eran rápidos para juzgar, y los forajidos que rondaban la región no tardarían en interesarse por cualquier movimiento inusual. Pero también sabía otra cosa: rechazarlas habría sido una cobardía. Entren, dijo finalmente, apartándose de la puerta. Las 5 mujeres cruzaron el umbral sin un solo ruido. Sus pasos eran tan suaves que apenas movían el polvo del suelo. Una vez dentro, colocaron sus mantos junto al fuego y se sentaron, formando un semicírculo silencioso. Mateo se dio cuenta de que, aunque parecían cansadas, ninguna bajaba la guardia. Había dignidad en su postura, una fortaleza que imponía respeto, mientras preparaba un poco de agua caliente y pan. Mateo las observó con discreción. Cada una tenía algo que la distinguía. La primera, la que había hablado, llevaba colgando de su cuello un pequeño amuleto tallado. La segunda tenía cicatrices finas en los brazos, marcas de alguien habituado al rastreo y la supervivencia. La tercera llevaba una bolsa de cuero llena de hierbas medicinales. La cuarta miraba el fuego como si pudiera leer mensajes en las llamas. Y la quinta, la más joven, sostenía un pequeño paño que guardaba algo oculto bajo sus manos. Cuando por fin se sentaron a comer, la mujer del amuleto comenzó a hablar. Explicó que sus esposos habían sido atacados por un grupo de forajidos que buscaban algo, un objeto sagrado Apache que los guerreros habían jurado proteger. Los 5 murieron enfrentándose a la banda, permitiendo que las viudas escaparan. Desde entonces habían viajado días enteros, esquivando peligros, siguiendo la tradición que las llevó hasta la puerta de Mateo. El ranchero escuchó en silencio, sintiendo una mezcla de compasión y temor. Sabía que recibirlas significaba que las sombras que perseguían a las viudas terminarían alcanzando su hogar también. Pero conforme las escuchaba, algo dentro de él comenzaba a moverse. No era solo responsabilidad, era una sensación más profunda, como si ese encuentro estuviera escrito desde hacía mucho tiempo. Pueden quedarse el tiempo que necesiten, dijo Mateo con sinceridad. La mujer del amuleto inclinó la cabeza en señal de respeto. Las demás hicieron lo mismo. En ese momento, algo cambió en la atmósfera del rancho. Ya no era solo la casa de Mateo. Era un refugio, un punto de encuentro entre 2 mundos que rara vez se hablaban. Esa noche, mientras el fuego seguía ardiendo, Mateo no pudo evitar preguntarse qué destino lo esperaba. No lo sabía, pero entendía que la vida tranquila que había llevado hasta ese día había llegado a su fin. Las 5 viudas no habían tocado su puerta por casualidad, y su llegada no era solo una petición de ayuda. Era el inicio de una historia que lo arrastraría a secretos antiguos, peligros reales y verdades que jamás imaginó descubrir.
La mañana después de la llegada de las 5 viudas cambió por completo la rutina del rancho. El sol apenas despuntaba y ya se escuchaban nuevos sonidos, el roce de las sandalias de las mujeres en el suelo, el murmullo suave de sus voces, el chisporroteo de una olla de agua. Mateo despertó antes que de costumbre, quizá por la sensación de responsabilidad que pesaba sobre él. No estaba acostumbrado a compartir su hogar, y menos con 5 desconocidas cuya presencia significaba mucho más que simple compañía. Cuando salió al patio, encontró a 2 de las viudas recogiendo ramas y preparando el fuego. La joven, la que llevaba algo oculto en un paño, observaba a los alrededores con la mirada de alguien que espera un peligro inminente. La mujer del amuleto se acercó a Mateo y le agradeció una vez más la hospitalidad, pero también le advirtió algo: nuestra presencia no pasará desapercibida. Y tenía razón. A media mañana, un vecino que pasaba con su carreta rumbo al pueblo vio movimiento en el rancho y se detuvo más de la cuenta. Mateo sintió esa mirada examinadora que rara vez anunciaba algo bueno. La región entera era terreno donde los rumores viajaban más rápido que los caballos y las tensiones entre colonos y apaches estaban siempre a punto de estallar. Si alguien descubría que 5 mujeres indígenas vivían ahora bajo su techo, la reacción no sería amable. Durante el desayuno, las viudas comieron en silencio. No era un silencio incómodo, sino uno lleno de pensamientos pesados. Parecía que cada una llevaba un fragmento de una verdad mayor, una verdad que aún no habían revelado del todo. Después de comer, la mujer del amuleto pidió hablar con Mateo lejos de la casa, en un punto donde el viento apenas dejaba oír sus voces de allí. Ella le contó algo que transformó su inquietud en temor real. No solo habían sido atacadas por una banda de forajidos. Estos hombres estaban buscando un tesoro epechi, pero no un tesoro hecho de oro o piedras preciosas, sino algo más valioso, un símbolo sagrado que definía una antigua alianza entre clanes y controlaba un paso oculto del desierto. Los guerreros muertos, esposos de las viudas, lo habían estado protegiendo hasta el último aliento. Las mujeres creían que la banda no se detendría hasta encontrarlo. Mateo comprendió la magnitud del peligro. Los forajidos no eran simples ladrones, eran violentos, astutos y estaban desesperados. Si supieran que las viudas se refugiaban en su rancho, vendrían sin dudarlo. La única opción lógica era pedirles que se marcharan. Pero Mateo no era un hombre que abandonara a quienes confiaban en él. Además, algo en su interior lo empujaba a ayudarlas. Tal vez era ese viejo recuerdo de cuando apoyó a su tribu años atrás. Tal vez era algo más profundo. ¿Qué quieren que haga?, preguntó. La mujer respiró hondo. Necesitamos tiempo. Necesitamos tu ayuda para entender por qué nuestros esposos murieron protegiendo ese símbolo. Y necesitamos un lugar donde estudiar las pistas que dejaron atrás. Mateo aceptó, aunque sabía que la decisión lo colocaba en un punto sin retorno. Ese mismo día comenzaron a trabajar juntos. Las viudas sacaron pequeños bolsos donde guardaban objetos de sus esposos, trozos de cuero con marcas, piedras talladas, ramas unidas con cordeles rojos. A simple vista parecían baratijas, pero en realidad eran fragmentos de un mapa hecho de símbolos y señales antiguas. El desierto hablaba en ese lenguaje, pero Mateo no sabía descifrarlo. Las viudas, y la más silenciosa de todas, la que rara vez levantaba la vista, se arrodilló sobre la tierra y empezó a dibujar líneas con un palo. Sus manos trazaban montañas, ríos secos y senderos que pocos conocían. Mateo observó sorprendido. En esos dibujos se escondía un mensaje. Los guerreros habían dejado un rastro para revelar dónde estaba el símbolo sagrado, pero solo sus esposas sabían interpretarlo. La tensión en el rancho creció con cada nueva revelación. A lo lejos, algunos jinetes pasaban con demasiada frecuencia. Los perros aullaban por las noches. Mateo dormía menos, revisando las ventanas, asegurando el establo, manteniendo la escopeta cerca. Las viudas también estaban alertas. A pesar del cansancio acumulado del viaje, se turnaban para vigilar el rancho desde diferentes puntos. Una tarde, mientras trabajaban en el corral, la mujer del amuleto se acercó a Mateo y le dijo: no deberíamos quedarnos aquí por mucho tiempo. Los forajidos saben leer el movimiento del desierto tan bien como nosotros. Si llegan antes de que entendamos el mapa, no tendremos oportunidad. Pero Mateo no quería abandonar su hogar. Propuso una idea que sorprendió a las mujeres: preparar el rancho como un refugio defensivo, usar el terreno, las barreras naturales y los conocimientos de ellas para convertirlo en un lugar difícil de atacar. Las viudas se miraron entre sí. Después de un silencio breve, aceptaron. Sabían que solos no lo lograrían, pero juntos quizás tendrían una oportunidad. Esa noche, cuando el sol se apagó, detrás de las colinas, sellaron un pacto no escrito. Mateo los protegería, las viudas lo guiarían, y todos trabajarían para descifrar el secreto que los guerreros dejaron antes de morir. Lo que ninguno sabía era que ese pacto, hecho bajo la luz temblorosa del fuego, sería la chispa que encendería el destino de todos ellos. Porque en algún punto del desierto, los forajidos también seguían rastros, y cada paso que daban los acercaba más al rancho y a la batalla que se avecinaba.
Los días siguientes estuvieron marcados por una mezcla de trabajo intenso y tensión silenciosa. Mientras el sol cruzaba el cielo, las viudas y Mateo estudiaban los fragmentos del mapa Epecci. Cuando la noche caía, vigilaban el horizonte buscando señales de los forajidos. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabían que el tiempo se estaba agotando. Cada amanecer podía ser el último antes de que el peligro llegara al rancho. La tercera viuda, la que cargaba las hierbas medicinales, encontraba mensajes ocultos en los símbolos tallados en las rocas cercanas. La cuarta, que parecía leer el fuego, interpretaba los sueños como advertencias. La más joven, siempre con el misterioso paño en las manos, guardaba silencio pero observaba todo con una atención casi inquietante. La mujer del amuleto dirigía la búsqueda y Mateo la seguía confiando en su sabiduría. Finalmente, una mañana encontraron lo que parecía ser el punto clave del mapa. Un dibujo tallado en una roca cercana al arroyo seco. Representaba un cañón profundo, con un sol marcado en la parte superior y un símbolo espiral en la base. La mujer del amuleto aseguró que aquello no era solo una señal, sino una instrucción. Según la tradición Epecci, una espiral significaba un camino oculto o un secreto enterrado. El cañón no estaba lejos del rancho, pero llegar hasta él no sería fácil. Los forajidos posiblemente estaban rastreando la misma zona. Mateo decidió que no podían esperar más. Prepararon provisiones, armas básicas y agua. Salieron al amanecer, cuando la luz apenas acariciaba las montañas. Las 5 viudas caminaban con pasos seguros, como si el desierto las guiara. Mateo, aunque fuerte y acostumbrado a la vida dura, se daba cuenta de que ellas se movían con un conocimiento que él jamás lograría tener. Cada planta, cada roca, cada sombra parecía darles información. Después de horas de caminata, llegaron al borde del cañón. El lugar imponía respeto, paredes de roca rojiza se alzaban como gigantes antiguos, y en el fondo, una sombra profunda parecía tragar la luz del sol. Había un silencio extraño, como si el desierto entero contuviera la respiración. La mujer del amuleto señaló un sendero estrecho que descendía entre las piedras. Nuestros esposos bajaron por aquí, dijo. Los comenzaron el descenso. El camino era angosto y resbaladizo, obligándolos a moverse con cuidado. A mitad del cañón, encontraron marcas frescas en la roca, huellas de botas grandes, recientes. Mateo sintió un escalofrío. Los forajidos estaban cerca, tal vez incluso vigilándolos desde algún punto. Aún así, siguieron hasta el fondo del cañón, donde finalmente encontraron una cueva pequeña oculta por arbustos secos. Entraron. El interior olía a tierra húmeda y a antiguas ceremonias. En el centro había un pequeño montículo de rocas cuidadosamente apiladas. La más joven de las viudas avanzó sin miedo y retiró una piedra. Debajo, envuelto en piel endurecida, había un cofre ceremonial Epecci. Mateo contuvo el aliento. Por un momento imaginó que adentro habría oro, talismanes o algo brillante. Pero cuando abrieron el cofre, quedó claro que el verdadero valor no tenía nada que ver con riquezas materiales. Dentro había pergaminos antiguos, cuidadosamente enrollados y protegidos. Contenían tratados entre antiguos jefes apaches y colonos de generaciones pasadas, acuerdos de paz, mapas originales del territorio y documentos que podían evitar que estallara una nueva guerra entre comunidades. También había símbolos sagrados que representaban la esencia espiritual de la tribu. La mujer del amuleto lloró en silencio. Aquellos pergaminos eran más importantes que cualquier tesoro. Eran la prueba de que los guerreros muertos habían protegido su cultura hasta el final. Mateo estaba maravillado. Pero su admiración se convirtió en preocupación cuando escuchó un ruido seco afuera de la cueva. Un roce, una piedra que cayó. Él levantó la mano para pedir silencio. Las viudas lo entendieron de inmediato. Se acercaron a la entrada, moviéndose como sombras. Mateo asomó la cabeza apenas unos centímetros y su corazón se aceleró. A lo lejos, entre las rocas, se veían figuras moviéndose con cautela. Hombres armados. Los forajidos. No siguieron, susurró Mateo. Tenemos que salir de aquí. La mujer del amuleto tomó los pergaminos con firmeza. La joven guardó el cofre bajo su manto. Las otras 3 se prepararon para defenderse. Pero Mateo sabía que combatir en ese cañón estrecho sería un suicidio. Señaló un camino alterno detrás de la cueva, un pasadizo natural que solo alguien que conociera bien el terreno podría haber visto. Por aquí, dijo. Es más largo, pero podremos despistarlos. El grupo avanzó rápidamente, subiendo por un sendero empinado entre las rocas. El eco de voces enemigas comenzó a resonar detrás de ellos. Los forajidos ya habían encontrado la cueva. El grito de su líder, lleno de rabia, dejó claro lo que harían si atrapaban a las viudas. La persecución se volvió frenética. El sol descendía, tiñendo el cañón de rojo. Las viudas corrían con el cofre como si cargaran el corazón mismo de su gente. Mateo, aunque cansado, no se detenía.
Sabía que si ellos caían, también caería cualquier posibilidad de paz futura. Al final, cuando el cielo se volvió dorado, lograron salir por una grieta lateral del cañón. Exhaustos, heridos y llenos de polvo, se dejaron caer unos segundos para recuperar el aliento. Pero no podían quedarse allí. Tenían que volver al rancho antes de que los forajidos los siguieran. La batalla no había comenzado todavía, pero ya era inevitable. El regreso al rancho fue un trayecto pesado, lleno de tensión y silencio. El sol ya había caído cuando Mateo y las 5 viudas cruzaron la última colina. A lo lejos, la silueta del rancho se veía tranquila, como si aún no supiera que una tormenta se acercaba. Pero el grupo no podía confiar en esa calma. Sabían que los forajidos, furiosos por haber encontrado la cueva vacía, no tardarían en seguirles el rastro. Mateo organizó todo con rapidez. Cerró puertas, reforzó ventanas, movió barriles para bloquear entradas y revisó las armas que tenía. Las viudas, sin necesidad de explicaciones, hicieron lo mismo. Cada una tomó una posición en el rancho, como si hubieran entrenado para ese momento toda su vida. La más joven escondió el cofre en un hueco secreto bajo las tablas del piso. La mujer de las hierbas preparó mezclas defensivas, humo irritante, ungüentos para heridas y pequeñas bolsas explosivas hechas con raíces secas. La que sabía rastrear colocó trampas alrededor del rancho usando piedras, lazos y ramas cortadas con precisión. La mujer del fuego encendió una hoguera en un punto estratégico donde su luz podía cegar a cualquiera que se acercara desde la oscuridad. La líder, la mujer del amuleto, se preparó para enfrentar lo que viniera. Cuando todo estuvo listo, el silencio se apoderó del rancho. Un silencio denso, pesado, lleno de anticipación. Mateo sentía el corazón latiendo fuerte, pero también sentía algo más, una determinación nueva, una fuerza que no sabía que tenía. No estaba solo, y eso transformaba todo. La primera señal llegó entrada a la noche. Un caballo relinchó en la distancia. Luego, varias siluetas aparecieron como sombras en el horizonte. Los forajidos venían rápido, aprovechando la oscuridad para intentar un ataque sorpresa. Pero el rancho ya estaba preparado. Los jinetes se dividieron, tratando de rodear el lugar. El líder, un hombre de voz áspera y cicatriz en el rostro, gritó: «Entrejen lo que se llevaron, y no morirá nadie innecesariamente». Mateo se adelantó hacia la ventana reforzada y respondió: «No hay nada aquí para ustedes». Un silencio breve. Luego un disparo. Después otro. La batalla comenzó. Los forajidos avanzaron hacia la cerca, pero las trampas colocadas por la rastreadora explotaron bajo sus pies con fuerza suficiente para hacerlos retroceder. Uno cayó, otro gritó, y un tercero quedó atrapado entre ramas afiladas que le impidieron moverse. Sin embargo, eran muchos, y no se rendirían así de fácil. La hoguera colocada por la mujer del fuego brillaba intensamente, lanzando sombras que confundían a los atacantes. Algunos creyeron ver figuras donde no había nada, disparaban al aire o se movían con cautela excesiva. La más joven de las viudas, escondida en lo alto del pajar, observaba cada movimiento enemigo y avisaba a Mateo con señas precisas. El líder de los forajidos, frustrado, ordenó un ataque frontal. Varios hombres avanzaron con armas levantadas, pero la mujer de las hierbas lanzó bolsas de humo irritante que explotaron al tocar el suelo. El humo se elevó como un fantasma espeso, haciendo toser y desorientando a los atacantes. Mateo aprovechó para disparar a las ruedas de los carros enemigos, bloqueando su movilidad. La batalla era feroz. Gritos, disparos, crujidos de madera, pero el rancho resistía. Las viudas peleaban con una valentía que Mateo jamás había visto. Moviéndose silenciosas entre sombras, parecían parte del mismo desierto que trataban de defender. La mujer del amuleto, firme y serena, coordinaba las acciones como una capitana que ha guiado a su gente por generaciones. Incluso cuando una bala rozó su brazo, no se detuvo ni un segundo, pero el enemigo no se rendía. El líder de los forajidos avanzó solo hacia la entrada principal, enfurecido, decidido a romper la defensa. Disparó contra la puerta hasta casi quebrarla. Mateo corrió para reforzarla, pero la madera cedió. En el choque, Mateo cayó al suelo y el forajido entró con el arma lista para disparar. Antes de que apretara el gatillo, un silbido cortó el aire. La joven viuda, silenciosa desde el inicio, había lanzado una lanza corta que impactó en el brazo del forajido, haciéndolo gritar. La mujer del amuleto apareció detrás de él, lo golpeó con fuerza y lo desarmó. Entre todos lo redujeron al suelo. La batalla estaba terminada. Los forajidos restantes, viendo caer a su líder, huyeron sin mirar atrás. El rancho quedó envuelto en un silencio extraño, roto solo por los suspiros del grupo. Habían ganado, pero el precio había sido alto. Algunas viudas tenían cortes y golpes. Mateo estaba agotado, con la camisa rota y las manos ensangrentadas. Pero estaban vivos. Con calma, las viudas se reunieron alrededor del cofre que habían escondido. La mujer del amuleto habló: «Nuestros esposos murieron por proteger esto. Nosotros lo preservamos. Ahora debemos llevarlo a la tribu. Deben saber la verdad». Prepararon todo para el viaje, pero antes de partir ocurrió algo inesperado. La viuda más joven se acercó a Mateo.
Sus ojos, por primera vez, no tenían miedo, sino una calma profunda. Yo no regresaré, dijo suavemente. Mi camino ya no está con ellas. Mi destino está aquí. Mateo sintió como su corazón se detenía por un instante. No sabía qué decir, pero ella sonrió, una sonrisa breve, sincera. Las demás viudas la abrazaron sin reproches. Era su decisión, una que la tribu respetaría. Al amanecer, 4 de las viudas partieron hacia las montañas, llevando los pergaminos sagrados. La quinta se quedó junto al rancho, mirando el horizonte junto a Mateo. Él entendió entonces que su vida había cambiado para siempre desde aquella noche en que escuchó los primeros golpes en su puerta. El desierto era grande, pero ahora ya no estaba solo.